Esta es la plática número 49, la penúltima de las 50 que junto con ustedes he meditado sobre el sacerdocio. Y como las dos últimas, me estoy dirigiendo ahora a los jóvenes, laicos, seminaristas y a las jóvenes religiosas. Tomen el espíritu de un fundador, tomen el espíritu de San José para que hagan grandes cosas por Dios y por la salvación de las almas. Sean agresivos, emprendedores, empresarios sería la palabra correcta. Van a fundar muchas iglesias, van a reconstruirlas desde los cimientos. Tú, jovencito que quieres ser sacerdote, prepárate como si fueras a ser el sumo pontífice. En algún lado de la tierra está el futuro papa en este momento, ¿sí o no? Claro que sí. Él no lo sabe, Dios sí lo sabe. ¿Quién va a ser el futuro papa? Ya está vivo, tiene que estar vivo ya. Y después de ese futuro papa, otro ya debe de estar vivo. Y otro, lo más seguro es que también ya está vivo. Si quieres, normalmente diríamos, es un sacerdote, es un obispo, o es un seminarista, o eres tú. Prepárate de tal manera que seas un santo pontífice y un sabio pontífice, que seas una verdadera eminencia, una verdadera excelencia. Y San Pablo, en la primera lectura de esta misa tradicional de San José Obrero, nos habla de la caridad. Para ser un fundador, lo primero que tienes que tener es un enamoramiento de Jesucristo nuestro Señor, de María Santísima, de los santos, de la Iglesia. Debe ser una persona enamorada, que viva por amor, que actúe por amor, que se mueva por amor, que sea empujado, atraído por el amor de Dios. Te va a tocar ver lugares donde existió en otro tiempo una iglesia que en estos años fue destruida totalmente, aplanado el terreno y ahí se hizo un supermercado, un gimnasio, una fábrica, locales comerciales. Pero ahí fue casa de Dios, ahí fue puerta del cielo. Y por una que destruyeron los malos sacerdotes, tú tienes que construir 10 iglesias tradicionales, con los estilos arquitectónicos que la Iglesia siempre propició, que creó, que fabricó, con los cuales embelleció el mundo. Tú te encontrarás con iglesias disque modernas, hechas a la moda. Moderno viene de moda, de un modo que no fue cristiano. Iglesias que parecen estadios de fútbol, iglesias que parecen gimnasios, salones de actos, iglesias que parecen un ring de box, de lucha libre, y tú las tienes que transformar. Algunas tendrás que destruirlas para reconstruirlas, pero rápido, y con mucha inteligencia y con mucho arte. Tú, futuro
futuro sacerdote, futuro obispo, futuro cardenal, futuro papa, tienes que reparar el daño enorme que han hecho los sacerdotes en estos últimos 70, 80 años. Libros que quemaron, bibliotecas que tiraron a la basura. Tú tendrás que copiar libros antiguos, buscarlos a diestra y siniestra, comprarlos a veces carísimos, para que tú los puedas multiplicar en beneficio de la Iglesia Católica, de los futuros sacerdotes y religiosas. Tú tendrás que tener iniciativas para recuperar los objetos sagrados, candelabros, cálices, copones, ornamentos sagrados, altares, todo lo que va alrededor de la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Gran reconstructor serás tú, fundador, repito. Ten ambiciones dentro de la humildad. Tú vas a ser instrumento de Dios. Le vas a prestar tus manos, tu inteligencia a Dios, para que las utilice Él en beneficio de su iglesia. Cura a tu iglesia, repara a tu iglesia, sostén a tu iglesia, le dijo Dios a San Francisco de Asís. Y soñó él la iglesia principal de la cristiandad, que no es la tumba de San Pedro, no, es la basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa. Y vio que se desplomaba, pero que un hombre diminuto con sus espaldas la sostenía, y escuchó esa voz que se dirige a los que se llaman franciscos, ahorita al Papa, a nuestro señor arzobispo, lo digo con muchísimo respeto. Francisco, repara a tu iglesia que se está cayendo. Ya lo he dicho en las últimas pláticas. A los señores obispos, arzobispos, cardenales, a las conferencias episcopales. El obispo debe vivir entre los seminaristas, con los seminaristas, enseñando a los seminaristas, con su palabra, con su ejemplo, con sus clases, con su doctrina, conociéndolos desde pequeños, porque van a ser sus colaboradores, sus sacerdotes, sus hijos, y tú entre ellos. Me dirijo también a los laicos. Apoyen a los sacerdotes, a las religiosas tradicionalistas, que conservamos lo que a Jesucristo nos dejó, lo que los apóstoles nos legaron. Vamos a ser emprendedores, con mucha prudencia, porque estamos rodeados de enemigos por todas partes. Y a los seminaristas les digo, con doble prudencia, porque si se dan cuenta tus superiores, tu obispo, tu situación se compara a la de un niño en el seno de su madre. Les pregunto a ustedes, en este momento tan terrible, ¿cuál es el lugar más peligroso para un niño que va a nacer? ¿Cuál es? El seno de su madre, porque lo puede abortar su propia madre. Y esta comparación terrible es legítima. ¿Cuál es el lugar más peligroso para un futuro sacerdote? ¡El seminario! Porque si se dan cuenta los malos sacerdotes,
te van a tronar, te van a correr del seminario, te van a calumniar, te van a destruir para que no llegues a ser sacerdote. Por eso, doble prudencia. ¿Cuál prudencia? La que dice nuestro Señor en el Santo Evangelio: prudentes como las serpientes, pero limpios, castos, cándidos, tradujeron. Cándido es lo mismo que candente. Un hierro candente es el que está al rojo vivo, que se pone blanco, casi transparente, limpio, sin ningún microbio, sin ningún virus, sin ningún veneno. Así, en inglés, los dulces se dicen con dos nombres. Sweets son los dulces, pero también candy. ¿Qué cosa es candy? Es la fruta candeada, cristalizada. El candy es el dulce duro que se hace como cristal transparente. Cándido es el candidato que se presentaba siempre de color blanco para las elecciones. Cándido es el recién bautizado que toda la semana de Pascua se la pasaba in albis, vestido de blanco. Esta es la alba, la pureza. La pureza del amor a Dios, a la Virgen, a la Iglesia, a las almas. Pero también, repito y repito, la astucia de las serpientes. ¿Qué nos dice Jesucristo nuestro Señor en tiempo de la persecución? Escóndanse, salgan de ese pueblo, sacúdanse el polvo de sus zapatos, huyan a las montañas. No regreses a tu casa por el abrigo, deja todo, vete. Salva tu vocación, seminarista, tradicionalista, conservador. Cállate la boca, no critiques a nadie, no des tu opinión. Espérate a que seas sacerdote. Y ya ordenado sacerdote, sigue siendo prudente los primeros años, hasta que adquieras una cierta fuerza. Mientras tanto, como les dije ayer, haz lo que hacía Porfirio Díaz en México, en la historia nuestra. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Porfirio Díaz era un masón que le preguntaron: ¿usted guarda la Constitución más? Sí, la guardo, dice, en un cajón. Ahí la tengo. Fue el tiempo mejor que tuvo México después de la independencia. Todo fueron guerras. En tiempos de don Porfirio hubo paz, hubo prosperidad, digan lo que digan. México estaba mejor que Europa, mejor que Estados Unidos. Y había felicidad en México. Pero ¿qué hacía cuando todos los demás se disputaban los puestos gubernamentales? Calladito en Oaxaca, te repito, se robaba las campanas de las iglesias y fabricaba cañones. Preparaba la guerra, la hizo, venció y gobernó 30 años para beneficio de México. Así tú, cállate, deja que hagan y deshagan. Todavía queda mucho que destruir en la iglesia, mucho.
Déjalos que sigan destruyendo la iglesia. Mayor condena en el infierno para ellos, mayor castigo en el purgatorio para ellos. Pero ya que pase ese cataclismo que viene, que va a zarandear, en palabras de Cristo nuestro Señor a San Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, pero Satanás te va a coger, Pedro, y te va a zarandear como se zarandea el trigo para separar el grano de la paja. Se golpea fuerte y entonces se separa el grano bueno para hacer el pan de la paja que se lleva el viento. El Salmo número 1 habla de eso. Los malos serán como la paja, se la lleva el viento. Los buenos serán como un árbol plantado a la orilla de un arroyo, que crecerá, cuyas hojas nunca se van a marchitar, que dará siempre fruto a su tiempo. Así tú, joven conservador, joven tradicionalista, hombre o mujer, laico o sacerdote, y aunque no seas tan joven, defiende a tu iglesia, ámala, reconstrúyela. La iglesia es de Dios. No van a poder estos enemigos que se han sentado en la cátedra de Moisés, no van a poder destruir la iglesia de Cristo. No han podido. Podrán destruirle todavía más cosas, pero la iglesia va a renacer. Te animo en mis 50 años de sacerdote. En cierto modo, me permito decirlo, sé como yo he sido. Más prudente que yo, claro está. Más sabio que yo. Según las circunstancias en que tú te encuentras. Pero lucha por tu iglesia. Vamos a vencer. La iglesia es una sola, la que fundó Jesucristo. Ámala, quiérela, búsquela. Y esa iglesia es tu iglesia. No tengas miedo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Domine.